Hola amigos de Tu Fe TV, de nuevo, una vez más, ya casi terminando el mes de junio. Bueno, prácticamente yo creo que ya será julio cuando saldremos, porque de aquí a que nos editan y todo. Hoy tendremos un invitado especial, por eso usted ve una silla vacía, pero con las inundaciones que hemos tenido por acá, pues yo creo que se le hizo tarde. Ruth. ¿Cuáles inundaciones? Un oleaje de calor. Bienvenidos, esto es Tu Fe TV y efectivamente vamos a hablar, tenemos un tema muy interesante el día de hoy, ¿verdad, Alex? Sí, buenos días, tardes, noches, a la hora que nos esté usted viendo. El tercer programa de esta serie que estamos lanzando en referencia a este tour peregrinación que se va a realizar por Europa. Esperemos que lo disfrute igual que los dos anteriores. Así es. Bueno, hoy vamos a platicar sobre Portugal, concretamente, pero que es Fátima, a donde Dios mediante, pues iremos, dependiendo de la respuesta que haya de peregrinos, ¿verdad? Sí. Y iremos justo en el momento en que se cumplen los 100 años de la última aparición de la Virgen de Fátima en Cova de Iría. Cova de Iría, un pueblito, un pequeño poblado, está como unos 100 kilómetros más o menos de Lisboa, la capital. La Virgen se apareció en 6 ocasiones a 3 pastorcillos, ¿cómo se llamaban? Examen. Lucía, Francisco y Jacinta. ¿Qué edades tenían? Ay, padre, Lucía, 10. 10, Lucía 10. 10, 9 y 8. y 8. 10, 8 y 7. Casi le atinaron. Es que yo las conocí 9, ya 5, cuando... sube a 10. Yo las conocí cuando ya cumplieron 9 y 8 años. Sí, Lucía. ¿Qué parentesco tenían? Bueno, eran 2 hermanitos y la otra era una primita. Exactamente. Sí. 10 de calificación. Muy similar a la de Lourdes. Sí, también. Ajá. Y a pastorcitos, ¿no? Ajá. Sí. Acá, bueno, la diferencia está en que Lucía vivió como 100 años, falleció no hace mucho, estuvo en un convento, ella entró de muy chica con las hermanas Doroteas, estuvo en Galicia, en un convento, y a la última parte en Coimbra, una ciudad muy hermosa al norte de Portugal. Hablar de las apariciones de la Virgen de Fátima, bueno, pues supone estar en un contexto, ¿no? ¿Qué sucedía en ese momento, no solamente en Portugal, sino en toda España? Pueblos muy pobres, que además de la pobreza, bueno, tenían la amenaza de la guerra. Así es. Estaba la Primera Guerra Mundial, y creo que todo esto hay que ubicarlo concretamente. ¿Por qué? Porque de ahí se van a entender también los mensajes que la Virgen va a dar, ¿verdad? Alex. Hay muchos puntos importantes de esta aparición que rescatar. Las apariciones, pues las más importantes que se dieron, la última el 13 de octubre, donde la Virgen le revela ciertas cosas a Lucía. Dentro de ellas, el que los dos niños menores, Jacinta y Francisco, iban a morir inmediatamente. Y que sucede que al siguiente año de la aparición, los 2 pastorcitos fallecen por una epidemia de fiebre española. De fiebre española, creo que hay en Portugal. Como 20 millones que mueren, de europeos. Sí, 20 millones de europeos. Sobrevivieron algunos andan por acá, detrás de la cámara. Ajá, entonces le dice que Sor Lucía va a vivir mucho tiempo y es quien va a ser la portadora del mensaje, ¿no? Ahí es donde empieza este caminar. El 13 de octubre lo recordamos es la última aparición, y es donde se da la danza del sol, ¿no? Es donde toda la gente Sor Lucía ve danzar al sol, ve estos movimientos extraños del sol, que mucha gente todavía dice en algunos momentos verlo, ¿no? Bueno, de hecho hay fotografías en donde se ve a la gente con los rostros impresionados, todos mirando hacia arriba, ¿no? Algunos biógrafos hablaban de 30, historiadores hablaban de 30,000, 40,000 Yo he visto y 30,000. hasta 100,000. Sí. ¿Sí?
Ajá. Es interesante todo eso, ¿por qué? Porque en lo de las apariciones, pues muchos hablan de subjetividad, ¿verdad? Dice lo que me dijo, así, y bueno, en cierta forma así lo es. Pero acá estamos hablando de un hecho extraordinario, del cual fueron testigos miles y miles de personas. Y si fueran nomás 30,000, no es cualquier cosa, pensando en la población también que había. Y si Fátima ahorita es un poblado muy pequeño, ¿sí? Sacoba de Iría, toda esa zona, pues en ese tiempo, pues, ¿qué había? ¿Sí? Era un mucho menor, ¿no? Así. Sí, es una de las apariciones que reconoce la Santa Sede, una de las apariciones más importantes del siglo XX. Y también, como mencionas, Padre Juan, justamente por la época en la que se aparece la Virgen a estos 3 pastorcitos, pues es justamente el momento de la guerra y los mensajes son muy claros y muy contundentes. Una pregunta, ¿verdad? Una pregunta. En casi toda la información sobre la historia de la Virgen de Fátima nos habla que antes vino un ángel con los pastores. Se habla también de esta aparición. ¿Esta aparición también es reconocida? Yo he buscado, ahora sí que me considero muy ignorante en ese tema. Se habla de que hubo revelaciones antes, ¿sí? Ajá. Incluso, por ejemplo, en lo de la danza del sol, hubo también una revelación o una visión que poco se le pone atención a eso, ¿no? Entonces, yo creo que ahí más que nada hay que quedarse con lo de las 6 apariciones, que al final de cuentas es lo que reconoce, que ya desde 1930 el episcopado portugués lo reconocía, ¿sí? Y pues, la Santa Sede poco a poco, pues pasaron varias décadas así como para oficializarlo, ¿no? Incluso si ellos murieron en 1918, 1919, los 2 pastorcitos primeros, los canonizaron casi 100 años después, ¿sí? Sí. Y es muy importante también decir algo que decía Francisco, Papa. Él decía que no se les canonizó, se les hizo santos porque habían visto a la Virgen, sino por su testimonio de vida. Claro. Que a tan temprana edad, pues eran niños piadosos, eran niños buenos, ¿sí? No significa que no se pelearan, o sea, eran niños al fin y al cabo, pero con una devoción grandísima a la Virgen y obviamente con un gran amor al Señor a través de la Eucaristía. Entonces por eso pues se les reconoce la santidad. Fueron 3 secretos los revelados a Sor Lucía, porque ella fue la elegida prácticamente de para... los cuales luego hay muchas fantasías alrededor de eso, no directamente en los secretos. Entonces se habla por ahí de que muchos de los papas, bueno, no muchos, fueron 4 o 5 papas desde Sor Lucía hasta hoy en nuestros días, pero incluidos Juan Pablo II. No, yo tampoco, yo en mi corta vida ya llevo como 5 papas. Sí, Juan Pablo II, Juan Pablo I y Juan XXIII creo que fueron de los que junto ahora con el emérito Benedicto XVI, quienes conocieron el tercer secreto, que ya fue publicado. Muy interesante todo esto y volvemos a lo que hablamos cuando vimos lo de Lourdes, ¿no? La Santa Madre de Dios, María Santísima, no trata de sembrar el pánico en el mundo. Ella llama a la conversión de los hijos de Dios, principalmente. Y los primeros 2 secretos van en relación a eso. ¿Sí? En uno le muestra el infierno o el castigo, y en el otro, si no mal recuerdo, la misericordia de Dios. Entonces, y pide algunas cosas en específico. Ahí sí, pues es donde tú dices que se debate mucho si realmente existe, todo eso. No, y no tanto que no existan, sino más bien la interpretación que quieren dar algunos, ¿no? Y es ahí donde sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sor Lucía después los plasma en algunos libros que le exigieron directores espirituales que lo hicieran. Y el tercer secreto ella lo escribe en 1944, si no mal recuerdo, y pide que sea abierto hasta 1960. Pero hay un hecho muy curioso que
destacar en esta aparición con Juan Pablo II y el atentado que tuvo en 1981. No, pues a ver cuál es. Pues, oye, Sí. allá, Quita el número que pensaste. quita el nombre que pensaste, donde Juan Pablo II dice que la mano de la Santísima Virgen de Fátima fue la que guió la bala. Entonces, y es por eso que él está vivo y salió... No, Fue un 13 de mayo. un 13 de mayo, exactamente, fue un 13 de mayo. Y por eso Juan Pablo era muy devoto también de Y fue luego un Fátima. 13 de mayo a darle gracias a la Virgen. Sí. Un 13 de mayo, así es. Sí, yo siento que lo que debemos rescatar de esos mensajes es esa petición permanente en las diferentes apariciones de arrepentimiento y conversión y oración, sí. Y de hecho, o sea, vino luego la Segunda Guerra Mundial, así como un llamado para decir, es que el mundo no está orando, sí. Y algunos dirían, ¿a poco con puros rezos va a cambiar el mundo? No, lo que pasa es que supone un arrepentimiento, una conversión y una entrega a Dios. Cuando existe eso, sobre todo, por ejemplo, en las autoridades, en los gobernantes, en los que rigen los pueblos, pues no existe ese ánimo de destrucción, ¿no? Rusia, pues era un país muy poderoso, ¿no? Viene lo que es la Unión Soviética, después se destruye, y al final de cuentas, pues hoy Rusia, pues tiene mucha gente creyente, ¿no? Entonces, o sea, yo ¿Y esa es una de las observaciones que está a según o no? El tema de Rusia. Porque sí, lo que hay sucede un es mensaje que, directo ahí. ajá, yo creo que, digo, en ese momento el poder de Rusia era muy grande, ¿no? Entonces, más que decir que Rusia son los malos, son los perversos, es pedir para que el pueblo ruso pues se convierta también, o sea, llegue el arrepentimiento. Pero no es para decir, bueno, los comunistas, que era el tema, ¿no? Son los malos y los capitalistas Son los buenos. son los buenos. No, o sea, la maldad no está tanto en la ideología como tal, ¿sí? O en el sistema político, económico, etcétera, sino más bien en la mente y en el corazón de las personas, ¿sí? Hay mucha gente, vamos a decirlo así, o sea, comunista que pues, fue buena y que vivió fielmente con sus convicciones y todo, y que no buscaba hacer el daño a nadie, ¿no? Entonces no es el comunismo como tal, sino las actitudes de las personas. Hoy vemos una Rusia y en relación a este tema, la Santa María pide que se le consagre Rusia, la Unión Soviética al Inmaculado Corazón de María. Pide que sea el Papa y todos los obispos del mundo. Creo que sí lo hace el Papa, pero no lo hacen los obispos, entonces... Sí, no todos los obispos. No todos los obispos, entonces no se concreta, ¿no? Pero hoy haciendo un análisis de Rusia, como vive, que es la parte más fuerte de la Unión Soviética, de la ex Unión Soviética, y vemos una Rusia entregada al cristianismo, padre. Sí, muchísimo. Mucho, donde días atrás veíamos una entrevista por ahí al presidente Vladimir Putin, donde él hablaba que se respetaba todo, siempre y cuando no atentara contra las buenas costumbres del pueblo ruso. Entonces dice, pero dándole, yo siento que en este tiempo, en este momento, en esta época que está viviendo Rusia, le da mucha más importancia al cristianismo. No es el cristianismo católico de Roma, ¿no? Cristianismo en general. No es el porque también hay mucho católico. Sí, pero él sí le da mucho espacio a la iglesia ortodoxa. Sí. Y la toma como... Tiene una tradición grande. A lo mejor no la toma como la religión de Estado, pero sí como que sus actitudes van hacia que esta es el bien, pues. Entonces... La Virgen pide, perdón. Se respeta todo lo demás, o lo que voy es que Buena se respeta todo lo pregunta. demás. Se respeta todo lo demás, pero sí se logró a lo mejor esa conversión del pueblo ruso, pues. Así es. La Virgen pide en todo momento, desde que comienza sus apariciones, por la paz, y un común denominador con la Virgen de Fátima es el Santo Rosario. Entonces los niños, los pastorcitos en esta historia también, ellos, hace rato lo dijiste, padre, pues son niños, estaban jugando, llevaban a pastar a sus animales, almorzaban, rezaban el rosario y finalmente
jugaban. Entonces, también es un común denominador el rosario, y que la Virgen pide rezar el rosario por la paz. Está la Primera Guerra Mundial y habla que más adelante, gracias a la conversión, y si no existe esta, y si no existe el pedir perdón a Dios, más adelante van a venir otras guerras y va a venir el hambre, y es entonces también cuando hace mención a Rusia. Pero bueno. Bueno, tratando de concluir un poquito de lo que es Fátima y de las muchas cosas que se pueden encontrar alrededor de un santuario maravilloso ahí en Cova de Iría, un lugar a donde pues acuden millones. Sí, o sea, hasta 6 millones de personas al año. Yo creo que algo que debemos rescatar, tanto de Fátima como de otros lugares, es precisamente eso, ¿no? Es el que el mundo crea, que el mundo cambie su forma de ser. Nosotros como católicos, creyentes, como cristianos católicos, estamos convencidos de que la verdad está en el Evangelio, está en Jesús, que María es un camino para vivir el Evangelio, ¿sí? Y en esos países en donde la fe se va perdiendo, pues se viven muchos conflictos, ¿sí? Y hay pues mucha gente detrás del poder de los gobiernos, pues que quiere acabar con las religiones, ¿no? Y tenemos países en aras de la modernidad en donde la religión prácticamente ya no existe, ¿no? Incluso diciendo el cristianismo no tiene que ser la religión preponderante porque ya hay gente que piensa diferente. Entonces, Dios, ¿de qué se trata? Entonces, que se acabe el cristianismo y que los otros sí. O sea, hay cosas muy extrañas en nuestro tiempo. Entonces, acercarse a Dios a través de María, ¿no? Como se dice en la Legión de María, ¿no? Todo a Jesús a través de María, pues, por María, ¿no? Y así concluyendo un poquito esto de Fátima, porque luego va a venir con nosotros un invitado especial, pues es el pensar en, de nuevo, algo que ya rescatábamos, a quién se aparece, ¿no? ¿Sí? Gente sencilla, gente pobre, gente que pues, vive sin complicaciones su existencia, ¿no? Y gente también, bueno, estos pastorcillos, en ambos casos, pasan por un momento también de conflicto, de crisis, que la gente no les cree. En el caso de Nuestra Señora de Fátima, el alcalde se los lleva en una ocasión porque dijeron que ya iba a hacer la aparición, estaba todo el mundo esperando, se los lleva, los secuestra, podemos decir que así fue la acción, los amedrenta, los amenaza, y los niños, estamos hablando que el más grande, Lucía tenía 10 años, que era el más grande, se mantienen firmes porque además la Virgen les dice, no pueden decir nada, es un secreto. Se mantienen firmes, no dicen nada, los niños no se retractan, no hablan, no dicen. Y una vez más es esta parte de conflicto. Incluso hubo un sacerdote que dijo, no, es que deben de tener mucho cuidado, niños, porque esto no son cosas negativas, y etcétera, ¿no? Entonces, finalmente la Virgen termina una de sus apariciones con un milagro. Así es. De hecho, en la aparición del 13 de julio, que es la tercera aparición que tiene la Virgen, ya le había develado anteriormente lo que hablamos al principio, que fue el infierno y el castigo, pues. La segunda parte es la devoción al Inmaculado Corazón de María. Y en la tercera aparición le revela otro secreto, que es donde no pueden ellos decir nada. Bueno, no puede ella decir nada, y Lucía dice la narrativa de ese día, lo que hay, que ella gritó fuerte de miedo, un grito fuerte de miedo, que llamó a la Virgen por su nombre y se puso a llorar. Sí. Entonces, ¿cuál sería el mensaje para actuar de esa forma de una niña de 10 años? Pues? Sí. Entonces, muy interesante, ¿no? Después, muchos años después, se develó este secreto. Y son tiempos en los que, como ya veíamos, igual que con Lourdes, en Francia, pues había una persecución contra la Iglesia Católica, ¿sí? O sea, gente
aferrada a acabar con la iglesia. Obviamente, pues muchos por miedo y por pues esa influencia también ideológica, se iban retirando de la iglesia. ¿Sí? Viene la Virgen y el pueblo vuelve otra vez a renacer en su fe, ¿no? Eran tiempos de revolución, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hacemos una mini pausa, así medio se va a cortar para que... Llegue nuestro invitado. Ya llegó, pero le da pena entrar. Pase nuestro invitado. Pase, por favor. Bueno, lo prometido es deuda y aquí está el invitado. Bueno, déjeme decirle que este es el equipo completo, para quienes no lo conocen, el equipo completo de Tu Fe TV. Es Leo, que nos ayuda con las cámaras y en las ediciones. Es un especialista en esos temas, ¿no? Sí. Hace muy buenos trabajos, por si lo quiere contratar, por favor, porque luego le anda batallando mucho, ¿no? Es muy buen muchacho, es muy buen muchacho. Sí. Ay, ¿Nombre completo? ¿Leonardo? Leonardo Gil Graça Simões. Grasa. Simões. Simões. Esto es en español, en portugués Párate es de sufrir. Leonardo Gil Graça Simões. Bueno. Párate de sufrir. ¿Naciste en dónde? En Lisboa. Lisboa. En Lisboa, precisamente. ¿Puedo hacer un paréntesis? Es que ahorita estaba escuchando ahí detrás de la cámara que estaban hablando de la Virgen de Fátima y de la vez que... Que no sé tanto Todavía no le preguntamos nada y ya se Es que traigo así como adentro y tengo que sacarlo. El día en que, del 13 de mayo de 1982, que el Papa Juan Pablo II fue a agradecer a Fátima el hecho de que no se murió, hay una historia muy curiosa que ahora sí que ya lo dejo al criterio de cada quien, si lo quieren ver con milagro o no. Pero ese día precisamente en la mañana yo estaba en la casa con mi mamá en la sillita y me caí de cabeza y me quedé inconsciente como por eso, ¿verdad? Me quedé inconsciente. Ahora y entiendo. dice mi mamá, pues yo obvio yo no, pero que me empecé a poner muy morado, intentaron llegar al hospital, pero que estaba precisamente la valla de donde iba a cruzar el Papa y no nos dejaban pasar. Entonces, para ese entonces mi mamá me volteó a ver y ya estaba yo pálido, pues según ella ya estaba muerto, ¿no? Uh-huh. Y mi papá empezó así como loco hablando ahí con los guardias, con la cuestión de la policía, y total nos dieron paso, y después de pasar la valla, antes de llegar al hospital, como si nada, desperté así, como si no pasara nada, y la primera palabra que dije fue la flor. Entonces, o sea, es algo que a mí me deja como muy marcado. Yo no supe que fue el 13 de mayo hasta este último 13 de mayo, porque mi mamá me platicaba la historia, pero en mi vida yo había hilado que era el Día de la Virgen de Fátima. Pues entonces, para mí es un milagro muy grande, claro, que quizás represente mi vida. Y ahorita, 35 años después, pues aquí me enfrenta a las cámaras hablando de Fátima. Ajá. Y el 13 de mayo. Qué loco, ¿no? Fíjate que estuvimos platicando un poquito de Fátima, pero bueno, tú naciste en Lisboa. En Lisboa. Un lugar que se va a visitar en esta peregrinación, en este viaje también turístico, cultural. ¿Sí? ¿Qué nos puedes decir de Lisboa? Lisboa es un lugar muy padre. Pues, ¿qué puedo hacer? Pues yo soy de allá nací, ¿no? Pero, ¿de qué barrio? Ay, São Sebastián de Pedreira. Ni lo conozco porque nací ahí, estuve ahí como poco tiempo. 3 segundos. Sí, y luego Te entendí lo último. Vivíamos de São Sebastián de Pedreira. Sería como San Sebastián de la Piedre. Sabía que era ¿cómo se Piedre. llama? Del Pedregal. Del Pedregal. Pedregal. Así. Ahí junto al Tejo. No sé dónde es el hospital, o sea, me tuvieron ahí. Naciste en el hospital. No, me tuvieron ahí, pero no vivíamos exactamente, vivíamos cerquita del Tejo, precisamente en la casa de una tía en ese entonces, y luego nos cambiamos afuera de Lisboa a los suburbios, ¿no? Si hubiera que invitar a la gente a que visitara Lisboa. Bueno, en primer lugar, la calidez de la gente, la amabilidad de los portugueses. Como Cristiano Ronaldo. Ese no tanto. No. Se habla mucho que es una ciudad relativamente barata, si hacemos la comparación con Europa. Con un París. Sí, es mucho más barato. Pero bueno, la calidez de la gente es increíble, ¿no? Luego la comida, para mí es una de las cosas que sobresale. ¿Qué destaca en la comida? Pues todo. Algo que sea el top.
Los camarones que sacan del río Tejo. Los mariscos son muy buenos. La zapatera, por ejemplo, es un como cangrejo grandote que lo abren a la mitad, le preparan como una salsita arriba y se come con pan con mantequilla. ¡Ay, es una cosa deliciosa! Oye, bueno, y lugares para visitar, pues la zona más importante de Lisboa, digamos que más bonita, es la zona de Baixa. Digamos que está el río Tejo, está el puente. Los cables se me confunden. Tejo. En España es Tajo. Está la puente, y un poquito más para acá de la puente está como la zona vieja de la ciudad, o sea, la zona donde estaban los palacios y todo eso, ¿no? Lisboa Antigua. Ajá, Lisboa Antigua. Entonces, empezamos, digamos, por Terreiro do Passo, que es una plaza enorme con una escultura muy bonita enfrente. Todos los edificios a los lados son pues muy antiguos, muy bonitos. Y todo digamos, esa avenida que tendrá unos 4 o 5 kilómetros que termina en ¿Los Jerónimos? No, eso es más para un ladito. Digo, Cristo Rey. No, termina en un teatro hermoso, el Teatro Dona María II, y a un ladito del teatro me quedó claro. Doña María II. Y a un ladito del teatro. Es que así es el portugués, ¿verdad? Sí. Es súper rápido. Comemos las vocales. Y a un ladito está la estación de Rocío, que es una obra arquitectónica fantástica. O sea, en ningún lugar del mundo se va a ver algo parecido a eso. Cerquita de ahí también está el elevador de Santa Justa, que es un elevador que es antiquísimo, tiene creo que más de 100 años, es de los primeros que se hicieron en Europa. ¿Qué tan antigua es la ciudad? O sea, hablando de los edificios más antiguos que estén todavía habitables. Mira, exactamente en la zona de la Baixa, digamos que es como el centro, y del lado derecho. De este lado. ¿Con la que escribes? ¿Con la que escribes? Con el Viendo para el mar. Está la zona de Alfama, que son los barrios, es el barrio más antiguo, la zona de Alfama. Entonces estamos hablando de callecitas así como de que apenas cabe una persona, con escalinatas para arriba y para abajo, porque no es plano, es por así. No. Sí, depende también de las dimensiones, ¿no? Ajá, de la persona. Si está muy gordito, flaquito. No, pero son calles muy chiquitas, muy angostitas. De hecho, por lo mismo de subidas y bajadas, en esa zona de Alfama hay como unos eléctricos antiguos, que es como una especie de un carril de tren que solamente lleva a la persona desde la parte de abajo de la calle hasta la parte de arriba. Estarás como 15 minutos. Por lo mismo de las empinadas que están en la calle. Y en esa parte está una de las cosas que me encanta de la ciudad de Lisboa, que es el Castillo San Jorge, que yo podría decir que es de los mejores lugares para ver Lisboa desde arriba, así como de las vistas de Lisboa, el Castillo San Jorge es muy bonito. Y para el otro lado, ese es del lado de Alfama, ¿no? Pero para el otro lado está Uchiado, es el nombre de un barrio, está el Barrio Alto, que es donde se juntan, por ejemplo, todas las casas de fados, que también es otra cosa que en la noche es padrísimo entrar a una casa de fados, tomarte tu copita de vino, el ambiente se pone súper agradable, ¿no es? A ver, háblanos así, estamos en un programa católico, no empieza ahí con todo esto que los antros y esa donde tú anduviste. Todo esto que nos acabas de No son describir. antros, no son antros, son como casas cafés, como casas restaurantes, así como muy amigable. Un pub. Digamos como algo así, y la señora está cantando fado ahí y hay un par de mesas. Como unas tapitas. Sí, tapitas también, hay comida, pero es así como muy, nada extravagante, pues como muy Todo esto que nos acabas de describir, ¿en cuánto tiempo eso en 2 o 3 días lo puedes vivir sin ningún problema. caminas? Sí. Okay. Y para el otro lado, ya más para allá, como decía el padre, pues están los monumentos así, wow, increíbles, que es de los descubridores. el monumento a los descubridores y el monasterio de los Jerónimos. Magallanes, a mero adelante. Ajá. Y también se puede subir, ahí está padre, para subir y el monasterio de los Jerónimos, que pues sí es una joya en todos los sentidos, ¿no? Tanto como el templo que tiene adentro, como la arquitectura, luego tiene 2 museos ahí adentro también. Muy cultural. Sí. Sí, completamente. Si nosotros hay museos en esa parte, hay museos en cada calle casi. Si nosotros te acompañáramos a Lisboa y tú nos tuvieras que llevar a recorrer varios lugares, ¿cuál sería el primero? El mercado, para ir a desayunar. A comer, sí, a comer. Yo, pues, lo primero sería ir a comer. Es lo típico del pueblo, ¿no? El mercado. El cafecito. El cafecito también es muy a gusto porque vas caminando y ya te cansaste y en
en todas las Un café callecitas. riquísimo, dice Made in Colombia, en Tabasco, en Chiapas. Bueno, Sao Paulo. Eso sí, se importa mucho de África y de otros lados, pero la mezcla de los cafés sí es... Estaba leyendo que tienen como 10 nombres para denominar al café. Hasta el garoto. O garota, bica, o galão, o sea, hay mil Qué formas. largo. A ver, continúa. Oh, pues no me acuerdo. O sea, es el café expreso chiquito, luego el chiquito cortado, luego el que lleva leche, el que lleva agua, que es el vaso más grande, bla, bla, bla. ¿Cuáles son las aportaciones que hay de las colonias portuguesas? Sabemos que Portugal no solamente es ahí, sino que tuvo muchas colonias también. ¿Hay tradiciones que se llevaron o hay algunas, no sé, en cuanto a platillos o algo que se hayan traído, por ejemplo, de África? Bueno, la cultura africana y la portuguesa ya están así. O sea, es como... Criollos. Sí, o sea, ya muchas cosas, incluso en las palabras, muchas palabras que utilizamos en la jiria, en la forma de hablar así como más coloquial, hay mucha palabra ya africana. Y de la comida, por ejemplo, nosotros no conocíamos lo que era el picante. O sea, para el portugués el picante no existe. O sea, el picante ya empezó a llegar cuando empezaron a llegar las especies Cuando empezaron a llegar los mexicanos. de África. Cuando Colón descubrió América. Entonces, sí, o sea, muchas de las comidas sí son influenciadas. En Brasil, no tanto por la cuestión de las distancias, pero sí. O sea, los que venían acá se quedaban, ya no regresaban, ¿no? Estaba muy lejos. En Brasil, yo creo que o eso, o porque estaba muy padre por allá, porque como que no era... Hasta hace poco tiempo empezaron a regresar brasileños a Portugal. Oh, sí. Sí. Bueno, pues mira, hay muchas cosas interesantes, otras más quedan en el misterio, en el secreto, como para descubrirlas. Ya le decía por ahí en el spot, Lisboa tiene muchas historias que contarnos, que narrarnos en cada monumento, en cada esquina, en cada calle. Vale la pena, ¿no? Cuando nosotros vemos esto a través de... Es muy difícil explicarlo por palabras. El mito de eso, es muy bonito, pero no sé, como que se respira lo antiguo, ¿no? Y te da otra sensación. Es mágica. Lisboa, yo si pudiera describir la palabra, el concepto, la idea de estar en Lisboa, es que de día es una ciudad llena de acción, llena de cultura, llena de historia, llena de misterios, porque es como muy misteriosa por las callecitas. Es una ciudad que enamora. Sí. Sí, y se quedó a vivir aquí en La Paz, muy enamorada. Pero de noche se transforma, Lisboa de noche es otro rollo. La culpable fue una tapatía. La culpable fue una tapatía. Sí. Besito, mi amor, te amo. Bueno, pues es Leonardo. Simões. No, Grajas. Leonardo Gil Graça Simões. Ah, ok. Gil Graja. Bueno, pues ya vi a los 4 del equipo y pues tenemos la fortuna de tener a alguien internacional, o sea, que nos comparte muchas cosas de su cultura, y para quienes quieran estar, pues les recordamos en el spot, y incluso aquí les podemos poner también, ¿no?, los contactos de Magdala Travel y las personas que directamente le pueden dar información. Bueno, nos vamos a ir a la parte musical. Al vídeo. ¿Quién viene? Ahí viene la nube. ¿Quién viene? Ahí viene la nube. Viene Musicalizando la Fe. Ya estamos en Musicalizando la Fe. El video que les traigo pues va en relación a esto que hemos estado viendo también sobre las apariciones de la Virgen y el papel pues fundamental que juega ella en la historia de la salvación. Es una canción de Song by Four, interpretada por Itala Rodríguez. Muy padre, es algo muy acústico, muy bonito. Espero que les guste. Vamos a verlo y regresamos. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado
el anuncio de tu ángel amor. En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas, a los pies del madero se quedó. Y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Bueno, tenemos invitaciones muy interesantes, eventos que valen la pena. La Pastoral de la Comunicación, a la cual pertenecemos nosotros, está organizando un encuentro para este fin de semana. Vienen dos predicadores de la ciudad de Guadalajara, Mari Carmen y Juan José, de nombre. Es un matrimonio y viene a compartirnos parte de su experiencia. Y son de Vida Plena en Jesús. Vida Plena en Jesús, ajá. Es del grupo de Clarita Macías de Lara. Ajá, de ese grupito que también es parte quien vino en la velada de Pentecostés, es de ese grupo, ¿no? Entonces, y el 5 y 6 de agosto tenemos un retiro de matrimonios de encierro. ¿dónde vienen ellos? Y vienen Mari Carmen y Juan José. Perfecto. Este fin de semana, sábado 1 de julio, lo tenemos aquí en la ciudad de La Paz, 5 de la tarde en el Seminario Diocesano, en las instalaciones del Seminario Diocesano. Y el día domingo, si usted nos está viendo desde el municipio de Los Cabos, en la parroquia de Cristo Redentor en Cabo San Lucas, a partir de las 5 de la tarde también, y cerramos con la misa de las 7 de la noche. También está el matrimonio de Mari Carmen y Juan José de Vida Plena en Jesús. Es algo pues muy padre para dar a conocer
lo que estamos haciendo tanto en televisión, en radio y en todo lo que es la pastoral de la comunicación en nuestra diócesis. Así es. Si está interesado, puede dirigirse directamente a su parroquia, algún movimiento de matrimonio, de renovación. Todos tienen las pulseras. O ahí está apareciendo el Facebook de donde usted puede pedir Acércate informes. BCS. Acércate BCS. Así es. Bueno, ¿complacencias musicales? Complacencias musicales. Pues nos dieron una grata noticia esta semana que nos escuchan, ven el programa en Santa Rosalía, se reúnen varias amigas de la Capilla de San José Obrero, Colonia Nopalera. Muchas gracias por darle clic a Tu Fe TV. Un gran saludo con todo nuestro cariño. Hasta Se junta un Santa. grupito de personas para escuchar y luego comentar el programa, ¿no? Así es. Que nos Entonces, gustaría más que lo vieran por separado porque eso nos da más, no es cierto. hagan caso. Muchas gracias, les mandamos un abrazo directamente hasta Santa Rosalía. Saludos. Bueno, pues llegamos así al final del programa, esperando encontrarnos de nuevo la próxima semana. Y pues esto fue Tu Fe TV. Haz que se vea tu fe.